Libroloquios. La Biblioteca de Radio Nacional de España en Cantabria con Borja Domínguez. Galeano 2, Gras 0. El 13 de abril de 2015 se disputó un partido memorable y aunque haya pasado muy poco tiempo, casi nadie puede ya recordarlo. Al final solo quedan los títulos y allí no hubo ninguno en juego. Ni copas de plata, ni fotos con el presidente. Todo lo que había se repartió entre los espectadores en pequeños pedacitos equitativos y la FIFA no pilló cacho. Un San Martín socialista cortó su capa en dos y entre ambas mitades... Así empieza Galeano 2, Gras 0, uno de los relatos recogidos en Líbranos del fútbol que ha escrito Fran Díez, compañero radiofónico en los micrófonos de Onda Cero, también compañero de facultad hace un poco más de tiempo, que ya pasó por este pequeño programa de libros para presentar un ensayo sobre cine de surf y monstruos. Nuestros oyentes habituales lo recordarán. Lo que hoy nos trae aquí es una serie de cuentos en los que el fútbol es protagonista, o más bien el escenario en el que se desarrollan unas historias difícilmente clasificables. Buenas tardes, Fran, bienvenido de nuevo a este programa de libros. Buenas, Borja, es un placer. Decía que tus relatos son difícilmente clasificables, pasas del costumbrismo a lo fantástico, de la elucubración histórica a la prospección futurista, cabe todo. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho el relato breve. De hecho, he escrito muchísimos relatos breves, pero por ejemplo novelas ninguna. Es un género que en España quizás no tiene mucha tradición y me gusta sobre todo que sea eso, ¿no? Que sean relatos muy diferentes entre sí, lo cual, pues bueno, tiene poca tradición en nuestro país y quizás pocos lectores, ¿no? Y me gusta que sean muy diferentes todos los relatos, e incluso pues en el estilo y en la temática. Y ocurre en Líbranos del fútbol, donde hay un poquito de todo, ¿no? Aunque más o menos he intentado elegir 12 relatos, 11 más 1, como homenaje a la película muy antigua que protagonizó Pelé y al público sobre todo, ¿no? Al aficionado, a ese jugador número 12, y que tuviesen más o menos una línea temática similar, pero claro, dentro de un batiburrillo tremendo, porque hay, no sé, desde un relato de Sherlock Holmes hasta relatos de fantasmas, ¿no? A mí el que más me ha gustado es el relato con el que empezábamos este programa, ese partido imaginario, no sé si a las puertas del cielo, entre Eduardo Galeano y Günter Grass. Sí, todo con frases y muchas referencias literarias precisamente, claro, a la obra de los dos, que eran muy futboleros, además. Y yo creo que, bueno, es muy entrañable porque además yo creo que ese relato en concreto está escrito muy poquito después de que falleciesen, el mismo día además, y por eso me imaginé yo aquello. Y claro, son dos escritores que me gustaban mucho y muy diferentes, y yo creo que les unía esa pasión, ¿no? por el fútbol, que cada vez está mejor visto entre los intelectuales, y que a mí me gusta mucho escribir con el fútbol como telón de fondo, porque muchas veces casi no tiene una gran presencia futbolera. Lo puede leer alguien que no sea aficionado perfectamente, sino porque, claro, refleja esa sociedad exagerada, ¿no? Esa sociedad occidental exagerada que tenemos, y te da mucho margen de juego, ¿no? En el fútbol hay hasta un jugador millonario que realmente lo está pasando fatal, o presidentes, empresarios de éxito, pero loquísimos en su día a día, no sé. Te da mucho juego, ¿no? Como creador cuando estás ficcionando. Claro, a veces en la realidad ya nos lo da, pues imagínate cuando es ficción. Un denominador común que he visto en varios de tus relatos es que son historias de perdedores. Parece que la derrota ofrece más material literario que la victoria, ¿no? Sí, eso siempre ha ocurrido, ¿no? Las películas de boxeadores derrotados, y además siendo aficionado del Racing, pues imagínate, convivo con la derrota prácticamente todos los fines de semana, hasta en segunda B, ¿no? Que es cuando deberíamos ganar casi todos los partidos. Es verdad, ¿no? En el arte, en la creación, yo creo que el perdedor siempre te da no sé, como más pie a reflexionar muchas veces sobre la vida y la muerte, que también hay mucha muerte en el libro. Aunque luego se reaparezcan, ¿verdad? Eso también. Hay entre historias muchas referencias a la cultura popular, música, cómic, videojuegos, está trufado de... Sí, con muchos referentes que podríamos casi calificar como friki, ¿no? Con un apelativo más cariñoso, o como, bueno, realmente en la cultura anglosajona también lo de friki es más bien apasionado de algo, ¿no? Un seguidor, y sí es verdad, a esa cultura casi de nuestros días y noventera, mucho, pues bueno, de nuestra generación, ¿no? Que somos muy de esas referencias de todo tipo, ¿no? De literarias, pero también de cine y de series actuales, ¿no? En tus relatos también está presente, a veces tangencialmente, otras más en primer plano,
el periodismo deportivo, que conoces bien y para el que tienes muchas veces una mirada crítica. Ese también da mucho juego, ¿no? Ahora, dentro de poco creo que van a estrenar una serie recordando pues aquel periodismo nocturno entre José María García y José Ramón de la Morena, con personajes inspirados en ellos, pero que no son ellos, y es que es verdad, ¿no? El periodismo deportivo es una auténtica locura y es normal que la ficción se aproveche de esto, ¿no? Porque si hablábamos antes que te da juego el fútbol, pues imagínate el periodismo deportivo, que es un elemento fundamental también dentro de lo que es el fútbol. El fútbol y los medios están ligados desde su inicio. La radio, la televisión, la prensa, cualquier medio de comunicación, y el fútbol desde los orígenes forma parte de esa salsa, ¿no? Y es un condimento indispensable. Y sí es verdad que, hombre, la mayoría de mis libros tienen crítica social bastante dura. Además, aunque traten temas divertidos y haya humor negro y demás, siempre dejo algún recado al periodismo deportivo, a la economía, a la manera de funcionar del fútbol, a la corrupción. Yo creo que siempre hay que dejarlo ahí un poco para ver si alguien le da por reflexionar y cambiarlo, ¿no? También se te nota la vena periodística en que de vez en cuando no puedes evitar caer un dato histórico, una anécdota futbolística que rescatas y dejas caer ahí. Es verdad también, pero eso intento borrar, intento darle a quitar, y muchas veces hay relatos que igual eran más largos porque estaban llenos de referencias de ese tipo y lo quito. Es porque, claro, he escrito muchos libros de historia del deporte, historia del fútbol, o en ese, hablabas del anterior, un ensayo sobre cine y surf, y cine de terror en ese caso, entonces tiendo mucho, claro, es otra de mis facetas, de ese tipo de, y claro, es una manera de escribir totalmente diferente, ¿no? Porque es más documentación y claro, en la ficción no es necesario dar todos esos datos y a veces se me cuela alguno, resulta, siempre pienso que va a ser interesante para el lector, ¿no? Una pequeña referencia, intento dejar que sean muy pocas, una píldora, pero claro, una píldora por cada relato acaban siendo muchas y es verdad. Y es algo que intento corregir y que intento siempre intentar no pasarme. Claro, a mí me encantan como lector, porque leo también muchos libros de no ficción de historia. Entonces, claro, es esa costumbre del lector de libros de no ficción y a veces lo trasladas muchas veces sin querer y es algo fundamental no tratar de evitarlo porque muchas veces te puede cortar el ritmo, ¿no? Y se intenta, pero claro, como me gusta, creo que al final peco un poco de meter demasiadas píldoras de detalles de ese tipo. Donde no encontramos ninguno de esos es en un relato que a mí me volaba la cabeza directamente, el penalti de Batman, que ya desbarraste, dejaste tu... Sí, es bueno, mucha referencia, hablábamos antes de referencias frikis, pues bueno, en ese relato es un delantero español, ya que al borde de la retirada, que como decimos en el fútbol, pues intenta dar ese último atraco, ese último contrato ya una vez antes de jubilarse y termina jugando en la MLS, pero claro, es una MLS, la Liga Profesional de Estados Unidos, donde, claro, ficha por el equipo de Gotham City y claro, en Gotham, pues ¿a qué personaje se va a encontrar? Pues mucho personaje de DC Comics y de prácticamente de todo ese universo fantástico de los cómics, ¿no? Y allí le acaban pasando una serie de historias jugando para el equipo de Gotham. Muy bien, pues Fran Diez, se nos acaba el tiempo para esta entrevista. El que quiera descubrir si ese penalti de Batman al final entra en la portería o no, tendrá que comprar este libro, Líbranos del fútbol. Fran Diez, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este pequeño programa de libros. Gracias a ti, Borja, un placer, como siempre.